Buenos días, muy buenos días. Llegó el viernes 19 de mayo del año 2023. Estamos avanzando, amigas y amigos televidentes. Sí, ya casi entramos a la mitad del año. Sí, el denominado año preelecciones se está lleno. Sí, así es. Bueno, el domingo 2 de julio comienza ya de manera oficial la precampaña electoral. La precampaña electoral, así es, y en febrero tenemos las primeras elecciones. Sí, ya estamos a menos de un año de esas elecciones municipales y bueno, justamente hoy a un año, Adalberto, porque van a ser el 19 de mayo las elecciones presidenciales. Las presidenciales, sí. Pero las municipales el 18 de febrero. Serán el 18 de febrero, sí, mucho más rápido. Sí, así es. Así wow. es. Estamos cerca y los partidos lo saben y por eso están en las calles del medio. Están en campaña. En campaña abierta e intensa, definitivamente, Millicent, en medio de todo lo que está pasando en el país, porque la verdad que se han producido muchos acontecimientos en las últimas horas. Hay uno que no podemos dejarlo de mencionar, que se trata del incremento, otra vez, del dinero que mandan los dominicanos y las dominicanas que residen fuera del país y que trabajan como bueyes para conseguir dinero y mandarle aquí a sus familiares, a sus relacionados, o para invertir en el país, en un pequeño, mediano negocio, en una vivienda, Millicent, en mejorar la que tienen, en ayudar a un pariente a que rompa con el círculo de la pobreza. El principal componente de lucha contra la pobreza en la República Dominicana, sin lugar a dudas, son las remesas. En lo que va de año, eso lo reveló ayer el Banco Central, ha ingresado a la República Dominicana 3.300 y tantos millones de dólares. Eso es mucho dinero. Eso, si tú lo multiplicas, primer cuatrimestre, si tú lo multiplicas por 3 cuatrimestres, entonces tú vas a ver que vamos a tener más de cerca de 11 millones. Sí, 11.000 millones. 11.000 millones. De dólares. De dólares. Sí. La verdad que es una operación interesantísima, claro, la que hay que hacer para entender esto. Y esto se distribuye en todo el territorio nacional. Las remesas están haciendo una labor de redistribución de la riqueza y de desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes comunidades mayor a lo que hace el Estado con la inversión. Sí, ciertamente. Porque el presupuesto nacional, una gran parte del presupuesto, se va para pagar deudas y mantener una burocracia administrativa. La inversión en la comunidad la están haciendo las personas, la familia, por cuenta propia. Y es gracias, entre otros factores, por supuesto, a las remesas. Es extraordinario, Adalberto, porque han seguido un ritmo de crecimiento interesante. Y lo digo porque efectivamente vimos con el marco de la pandemia, producto de una política que hizo el gobierno de Estados Unidos, porque hay que decirlo, el 85% de estas remesas vienen de los dominicanos y las dominicanas que viven en el exterior, que de acuerdo a un informe que hizo recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, sería la segunda provincia del país en cuanto a número de personas se refiere. Nos referimos, por supuesto, al estado de Nueva York. Pero es interesante porque considerando que la economía de Estados Unidos ha estado en crisis, una crisis bastante potente, uno pudiera esperar que este ritmo disminuyera. Sin embargo, cuando tú haces la proyección tal cual tú lo hiciste y comparas con lo que pasó el año pasado, 2022, nosotros cerramos el 2022 con 9.856 millones de dólares vía remesas. De modo que eso es una perspectiva súper interesante, que yo entiendo, y es algo que creo que nosotros tenemos que ser firmes en siempre reiterarlo, que también el Estado Dominicano tiene que devolverle algo, Adalberto, a esos dominicanos y dominicanas que trabajan tanto, tú lo decías, trabajan como bueyes. ¿Y qué puede hacer el Estado Dominicano por esos dominicanos que no son ausentes, son presentes? Bueno, hay medidas que se han anunciado, no se han ejecutado, pero por ejemplo, abaratar las tarifas consulares que tienen que pagar cuando quieren hacer cualquier procedimiento, dígase renovar una cédula, renovar un pasaporte, etcétera. Eso es algo que impacta y que forma parte de tú devolverle ese aporte que hay que decirlo, lo ha medido también el Ministerio de Economía y es algo que se distribuye en todo el país. El territorio nacional. El impacto que tiene bueno, súper directo. El Banco Central ahora en su informe, el informe cuatrimestral, hace alusión a cómo se distribuyen esas remesas por provincia. Sí. Eso es muy interesante. Súper interesante. Ojalá pudiéramos tenerlo también por municipio. Existe el dato. Sí. Pero que lo compartan y lo releven. Sí.
pero hay que tenerlo más popularizado. Estamos hablando, señores, de que el año pasado, oigan eso, y es lo que se proyecta para ahora, aquí entraron alrededor de 605 mil millones de pesos. wow. 605 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Pero Millicent, es un dinero que va directamente sí. a las familias, a las personas de todo el territorio nacional. No, y que impacta, además de el tema, por ejemplo, de la construcción, porque tú decías, hay una parte de este dinero que se destina a construir vivienda, a poner negocios, también tiene una influencia en la política monetaria de República Dominicana. Claro que sí. Agrégale otro dato al tema de los aportes que hace nuestra comunidad residente en el exterior. Son las visitas al país. Ah, sí. Cuando tú hablas de turismo, el componente más importante, el que salvó el país en la pandemia, así es, fue la visita a los dominicanos claro, que residen en el exterior. No crean ustedes que fueron extranjeros. Lo que pasa es que se registran también como turistas siempre y cuando tengan residencia u otra nacionalidad fuera del país. Sí. Esa es la bonita realidad. Sí, sí. Que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento económico, nuestro bienestar como pueblo dominicano está sustentado principalmente en el esfuerzo que hace esa comunidad nuestra que se ha ido al exterior a trabajar, principalmente en los Estados Unidos. Sí. Y tú hablabas del bienestar de la economía norteamericana. No está tan buena, pero no está tan mala. O sea, la recesión que se ha previsto que va a ocurrir en Estados Unidos no ha llegado. No ha llegado y todavía ya sí desapareció. Ese factor sí hay que eliminarlo dentro de esto. Las ayudas especiales que teníamos por la pandemia. Por el COVID. Por el COVID, que hizo que muchas familias dejaran de trabajar y disfrutaran de las donaciones que le estaba haciendo el gobierno para que se quedaran en su casa. Y se quedaron mucho más allá de la pandemia. Eso desapareció. La gente está vuelto a trabajar. Lo que sí hay que destacar del comportamiento de la economía dominicana es el comportamiento, el indicador que los economistas llaman el pleno empleo, que sí se ha mantenido. Y cuando tú te vas a ver ese mercado laboral de Estados Unidos, por supuesto, que los latinos, de manera general, los migrantes y las migrantes, y también, por supuesto, los dominicanos y las dominicanas, son una parte importante. Y eso explica este flujo que sigue siendo muy extraordinario de remesas. Sí, así es. ¿Hay otros temas? Hay muchos otros temas. Yo diría que uno muy importante es la revelación de una auditoría que ha hecho la Cámara de Cuentas y se la ha hecho a los programas al sociales, gabinete pero social. Específicamente al gabinete social, en lo específico, porque lo había solicitado un organismo del Estado, que era la Dirección de Compra y Contrataciones, ha hecho una auditoría al tema de cómo se manejaron los recursos que fueron donados o destinados para apoyar al mundo artístico durante la pandemia. Bueno, lo que se distribuyeron fueron 53 casi millones, 54 millones de pesos, porque no se distribuyó la cantidad que se había dispuesto. En sentido general, se pagó. O a la que se aspiraba. Y entonces ahí la auditoría revela que eso se hizo sin el menor rigor legal, administrativo que se requiere. Dice que ni factura aparece. Ni facturas, ni firmas. Por ejemplo, en las instituciones existe lo que se llama el Comité de Compras y Contrataciones y hay figuras que no pueden faltar. Por ejemplo, el director de finanzas, el director de jurídica. En este caso, esas personas no figuran en ese comité, no hay firmas de eso. Pero además, lo más elemental, o sea, eso fue un dinero que se entregó grado a grado. No hubo un proceso de competencia. Y ustedes saben que aquí uno de los ejes transversales justamente de la ley 240-06, que es la ley de compra y contrataciones, es justamente que haya competencia. Eso en este caso no lo hubo, Adalberto. Se suponía que lo declararon en estado de emergencia, estábamos en el marco de la pandemia. Pero aún así, se reducían los procedimientos, exacto, aún así, para usted invocar, por ejemplo, la figura de excepción, que es uno de los mecanismos que prevé la ley, cuando no se va a hacer un proceso competitivo, aún así hay condiciones que establece la ley y se violaron. Llama la atención que también el informe se centre mucho en el coordinador del sistema, habla de todas las violaciones que habría cometido quien preside ese organismo, que es nuestro amigo Tony Peña Guava, y está hablando también en términos de recomendaciones de que aquí se derivan
acciones administrativas y acciones penales. Claro, eso es lo novedoso. Vamos a ver lo que va a ocurrir porque el expediente es enviado a las instituciones correspondientes, incluyendo la Procuraduría General de la República, y vamos a ver lo que va a pasar. ¿Y no te llama la atención en este caso que la Cámara de Cuentas sea eficiente con eso? Se activó la Cámara de Cuentas, por lo menos con este caso, qué bueno. Sí, pero es un caso del gobierno actual. Sí. Por supuesto, sí, eso que a algunos le interesa muchísimo. Sí, no, pero a mí también como ciudadana me interesa. Yo creo que igual, los casos deben ser todas las gestiones, no solamente de la pasada, claro, no importa, claro. Otro tema, Billy, es que hoy no hay docencia en las escuelas públicas. Ay, Adalberto. Hoy no hay docencia en las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la Asociación Dominicana de Profesores ha convocado a un meeting frente al Ministerio de Educación. Sí es. Y entonces ha dicho que vienen delegaciones masivas de los pueblos del interior y por tanto no se va a impartir docencia hoy en las escuelas. Esto revive el debate de hasta dónde el poder que tiene ese gremio puede usarse contra el interés colectivo de la sociedad dominicana. Las escuelas públicas, donde estudian más de 2 millones, casi 2 millones y medio de estudiantes. 2.7. 2.7 vienen de los hogares más pobres, más empobrecidos de la República Dominicana, porque aquí todo el que tiene 3 cheles pone a los niños y a la niña en un colegio privado. Aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño. Pero le garantiza que la educación va ahí y le garantiza el derecho a reclamar por sus niños, la protección para sus niños, lo cual no siempre ocurre en las escuelas públicas. Yo creo que la directiva del gremio está recibiendo presiones, pues tiene que estrenarse. Volver a los viejos métodos. Este es un viejo método. ¿Por qué el ADP no convoca? Y tiene cuarto para hacerlo, a un concierto frente al ministerio de protesta. Sí. Y le pagas a grupos artísticos para que vayan ahí y deja la docencia. ¿O por qué no convoca este meeting para un sábado o un domingo? Claro. Porque en definitiva, esto es para los medios de comunicación. Esto no es para las autoridades de salud, de educación. Esto es para que salgan los medios de comunicación. Esto es para hacer lobby en los medios de comunicación, para ganar adhesiones en los medios de comunicación, para presionar desde los medios de comunicación. La ADP puede hacerlo un domingo. Perfectamente, claro. Si la demanda es justa. Porque no estamos cuestionando la legitimidad de un gremio de reclamar que a sus integrantes se le trate con justicia. Es un derecho legítimo que lo tiene la ADP y lo tiene cualquier organización o sector social en la República Dominicana. Pero ese derecho que tienen no puede estar por encima del derecho que tienen los hijos de los pobres a estudiar. A la educación, que es un derecho fundamental. Educación que se paga con los recursos de esos mismos pobres. Claro. Y del resto de la sociedad dominicana. Porque las escuelas públicas no existirían, no funcionarían si no fuera por el dinero que nos descuentan cada vez que compramos una camisa, un lapicero, un lápiz, o nos montamos en el transporte público. Así es. Porque pagamos, tú sabes el impuesto que hay con la gasolina. Y hasta cuando compramos alimentos, damas y caballeros. Estamos ahí. Esto es sin decir lo que nos descuentan por nómina cuando trabajamos. Claro. Pero mira, tú dices que hay que partir de la validez de la demanda de la ADP, pero yo creo, Adalberto, que también la ADP tiene que bajarle un poco. La acción que va a hacer hoy, que es ese paro ahí frente al ministerio y que va a implicar que no haya docencia, viola el pacto educativo. Un pacto educativo que a los maestros y a la maestra le convino porque implicó que se destinara 4% del PIB para educación, cuyos recursos se han ido, ¿tú sabes a dónde? La gran mayoría, a pagar, Adalberto, un aumento salarial significativo para las maestras y para los maestros, que desde mi punto de vista es justo. Ahora bien, ¿cómo es posible que la única acción contundente y reiterativa que haga la ADP es solamente exigir remuneraciones para sus integrantes, cuando hay otros temas importantes que atañen al estudiantado y por tanto al sistema educativo y la ADP no se pronuncia? Aquí la semana pasada el ministerio publicó un informe con cifras escandalosas de la violencia en las escuelas.
hablaba de cómo hay estudiantes que están embarazadas, que han sido violadas, algunas inclusive por caso de incesto, estudiantes que consumen estupefacientes, que llevan armas a las escuelas. Y tú oíste a la ADP reclamando, diciendo algo de ese informe. Estaba cuestionándolo. Con el ímpetu, con la dedicación que le ponen, pero cuestionarlo, yo no me refiero a cuestionar, yo digo a revisarse, a hacer un ejercicio de autocrítica y decir nosotros como maestro y maestra, ¿qué podemos hacer para mejorar? No puede ser que la ADP entienda que el sistema educativo es simplemente un botín para sacarle y sacarle y sacarle. Y como siempre digo, yo respeto, respaldo y admiro los gremios. Yo quisiera que el gremio que nos representa a nosotros, los y las periodistas, fuera así de fuera. Pero yo creo, Adalberto, que entre el interés de un gremio y el interés general, el interés y el bienestar de la población y sobre todo de la más empobrecida, que es la que va al sistema escolar educativo, yo creo que ahí la posición de la ciudadanía debe ser clara en que hay que respaldar el interés general, que es garantizar que haya educación, y eso es algo que al día de hoy la ADP de manera megalodanaria está violentando. Bueno, la verdad es que nosotros que tenemos autoridad moral para hablar de este tema, porque nosotros hemos respaldado toda la lucha, y pusimos las sombrillas amarillas. Sí. Cuando hubo que reclamar el 4%. Nosotros tenemos realidad, nos sentimos, la verdadmente, defraudados. Totalmente. Por este tipo de actitud. Un paro en todas las escuelas, porque la ADP comenzó, porque óyeme, con la primera acción de la más drástica, una de las más drásticas. Y lo que podría amenazar es decir, bueno, lo vamos a parar por 2 días, por 3 días, por 4 días, si no nos atienden, porque se supone que después de esto viene otra cosa. Que la ADP no entienda, o algunos gremios, porque no solamente la ADP, bueno, es que queda poca cosa. Sí. Aquí, pero hay que innovar, y fíjense que con el 4% se innovó, se hizo de todo. Cuando Marcha Verde se innovó, se hizo todo, sin perjudicar a ningún otro sector. Porque el hecho de que usted tenga sus derechos, no pueden suplantar otros derechos. Y los deberes. Y repito, cuando uno habla de nuevos métodos, yo le pongo, por ejemplo, eso. Contrátese 3 artistas. Además, algunos probablemente irían gratis. Y hagan un concierto. Y esto es por esto. Y va a salir en los medios de igual manera. Porque se sacrifiquen, que hagan una vigilia, que se sacrifiquen ellos, que hagan una huelga de hambre, que se crucifiquen lo que sea. Ver eso, los maestros haciendo eso. No. Pero es que si ellos convocan a ese mismo meeting para el sábado y el domingo, no va nadie. Porque ellos sacrifican el trabajo, pero no son pues pero no ¿tú crees su que descanso? Es verdad que los maestros que van a suspender la docencia hoy vienen para la capital? No, algunos se quedan en su casa, usted vienen lo sabe. Vienen comisiones, vienen grupitos. Sí. Y los demás se van a ir a hacer diligencia. Fin de semana largo. Fin de semana largo. No, así no, eso señores. Es lo que va a ocurrir. Y yo no me entiendo por qué no lo pueden entender la directiva del gremio. Ahora, había que hacer algo, porque el gremio ya está poniendo viejo. Y a los maestros les encantan estas cosas. Si no, no son noticias. Caramba. Ese es el problema. Eso es, pero están totalmente equivocados. Ahí está Milice. Miren, hay muchas otras noticias. Mira, a mí me dio... Hay un video, hay 2 videos que andan circulando por ahí. Pero hay uno, que es el prófugo Luis. No se sabe el apellido, pero ya dio su cara. Sí. Es un joven con una buena dicción con su jerga, ¿verdad? Que yo quisiera que lo pusiéramos para hacer un comentario al final nada más, de él, a ver si oímos el audio. Se trata de uno de los que participó en aquel tiroteo en una discoteca en San Llenaco, en el que falleció otro joven, Omar Fernández. Sí. Vamos a oír esto. Porque dicen que fue uno que lo mató. Nosotros no lo matamos, ese chamaquito. Nosotros atracamos a 3 chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparan el dueño del negocio, donde estaba el Privity. Entonces, nosotros a montarnos el carro, tiramos 2 tiros para arriba. Nosotros no le tiramos tiros a gente. Que busquen la cámara bien. Si busquen la cámara bien, yo me entrego. Para que se aclare todo. Porque fue el hijo del doctor que nos recibió. Llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las 2 pistolas, se le enganchó y le entró para adentro. Como el dueño del Privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. Porque dicen que fue uno que lo mató. Nosotros no lo matamos, ese chamaquito.
Nosotros atracamos a 3 chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparan el dueño del negocio, donde estaba el Privity. Entonces, nosotros a montarnos el carro, tiramos 2 tiros para arriba. Nosotros no le tiramos tiros a gente. Que busquen la cámara bien. Si busquen la cámara bien, yo me entrego. Para que se aclare todo. Porque fue el hijo del doctor que nos recibió. Llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las 2 pistolas, se le enganchó y le entró para adentro. Como el dueño del Privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisar. Por favor, ya está bien. Es que lo que lamentablemente, aló, sí, estamos en el aire. Lo que pasaron fue un cemento editado. No era eso lo que nosotros queríamos ver. Porque ese cemento, eso es tan solo algo de lo que él dice. Y eso es lo que lo beneficia a él. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los delincuentes? Los delincuentes, estos atracadores y ladrones que tienen bandas organizadas, resulta que ellos admiten cuando han hecho un robo. Si hay un caso mayor, como el caso de una muerte. La muerte no la quieren admitir. Un delito mayor, admiten el menor. El menor. Sí. Eso es claro. Yo lo viví cuando asesinaron a Blas Olivo. Sí. Todos los delincuentes dicen, sí, yo soy parte de la banda. Pero yo robo, yo quito esto, pero yo no mato. A ellos no les gusta. Pero el tema por el cual yo quería que pusieran el video, pero ya no tenemos tiempo para seguir, es porque él explica cómo ocurrieron los hechos. Sí. Cómo se integraron, porque son grupos, tú lo llamas, ven, vamos. Una banda que acostumbraba a hacer esto. El doctorcito lo llamó y le dice, venga, aquí hay movida, aquí hay movida. Hay dinero, y se le fueron, el taxista sabe de eso también, según dice él. Sí. Y inclusive habla de el doctor, el padre del doctorcito, estaba ofreciendo $1 millón para que uno de ellos se responsabilizara y sacara a su hijo de esa trama. De ese expediente, de esa trama. Pero fíjese que ese muchacho está hablando con mucha propiedad. Miren la cara, ¿y por qué no lo apresan? ¿Por qué los ciudadanos y las ciudadanas no contribuimos a que este tipo de delincuentes estén donde tienen que estar, que es en la cárcel? Claro. Porque la gente tiene que conocerlo y saber por dónde se está moviendo. Es decir, mírenlo aquí, llama a la policía. Ahí opera un componente, Milice. Sí, una complicidad. Y la desconfianza de la policía. Sí, la gente protege. La desconfianza de la policía porque al que llama, claro, a veces a la policía le dice. Sí. A los delincuentes. Sí. Mira lo que ocurrió. Bueno, ese es un tema, ese es un drama. Sí. Ese es un drama. Y es otra evidencia de cómo hay una partecita de la juventud, porque no la mayoría, una partecita de la juventud que está dañada. Sí. Y que hay que repararla. Eso con políticas adecuadas. Es un antiejemplo, pero mira, justamente este fin de semana el Ministerio de Interior y Policía inauguraba un programa que se llama De Vuelta al Barrio. Bueno, lo inauguraba aquí en la capital, porque ya se había hecho antes en La Romana. Y parte de la misión de este programa es justamente, Adalberto, visibilizar los ejemplos positivos que hay en los barrios. Este caso, no es verdad que todos los jóvenes que habitan en los barrios, bueno, pero no nos vayamos muy lejos, la víctima, Joshua Omar Fernández, era un joven estudiante meritorio y vivía en el mismo barrio, o sea, vivía en un barrio. Entonces yo creo que es simplemente visibilizar que hay otras formas. No lo hay, pero hay otros ejemplos. Además, Milice, si tú quieres saber en qué está la juventud, piensa que hay 2,5 millones de 2.700.000 estudiantes en las aulas. Niños, niñas, adolescentes. Sí. Pero también en las universidades hay casi 700.000 estudiantes. Estudiando en las universidades. Así es. Así Pero es. agrégale a esto los politécnicos que existen con cientos de miles, también en conjunto, ¿verdad? De jóvenes estudiando. Pero otros que no están estudiando, están trabajando. Tú no lo ves por la mañanita cuando tú vienes para acá en la calle, tomando un autobús, tomando un carro para ir a trabajar. La inmensa mayoría de los jóvenes dominicanos son trabajadores o estudiantes. Sí. Están en cosas positivas en el país, pero hay una partecita que se nos ha dañado y es el resultado en gran medida de la decomposición social. Sí. Porque si tú tienes alrededor de 700, 800.000 muchachos que salieron de las aulas
y que no han encontrado empleo. Es un Entonces ejército. tú tienes ahí un caldo de cultivo. Claro. ¿Verdad? Que son a la gente que reclutan para traficar con droga, para hacer esto que hace este individuo y que a uno le da tanta pena que ocurra. Damas y caballeros, hemos hablado mucho, pero tenemos que pausar. Tenemos que pausar para volver con nuestra entrevista en primer plano, que hoy estará con nosotros la ingeniera Agneris Meléndez. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana. Y justamente de eso vamos a hablar con ella.